Hola, mi nombre es Majo Rivera y hoy quiero hablar un poco acerca de lo que significa meditar en la palabra de Dios o en la Biblia. Primero, entremos un poquito a lo que entendemos hoy por hoy como meditación. Alrededor de los años 50, el hinduismo se apropió de este concepto como meditación trascendental para enseñarle a las personas, a los seguidores de esta religión, a aprender a entrar en un estado de lo que ellos llaman estado de conciencia, que básicamente es aprender a pensar en la nada utilizando mantras que ayudan a concentrarse. Lo que ellos proponen es que este estado de conciencia nos hace mucho más conscientes de nosotros mismos y nos enseñan, por así decirlo, a poder vivir mucho más consciente con el mundo que nos rodea. Sin embargo, hay dos problemas con eso. El primero es que no es un concepto que introdujo el hinduismo. Es un concepto que hoy por hoy el hinduismo, ya la nueva era, se ha apropiado y nos lo ha arrebatado. Pero la meditación existe como concepto instituido por Dios y aparece en la Biblia desde el inicio. Incluso en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, Dios nos llama a meditar como un mandato y nos llama a meditar en su palabra de día y de noche. Es decir, a lo largo de todo el día que estemos constantemente pensando en su palabra. Y esta tiene una razón de ser, que es la que yo hoy te quiero explicar. La razón por la que Dios nos llama a meditar en su palabra es porque Él sabe que la necesitamos. De hecho, cada ley que Dios tiene en su palabra apunta a una necesidad del ser humano que usualmente el ser humano quiere ir siempre en contra. ¿Por qué? Porque somos seres humanos caídos, vivimos en pecado. Nuestra naturaleza es ir en contra de lo que Dios nos está llamando. Ni siquiera nos provoca buscar a Dios, eso lo dice la Biblia. No nace en nosotros un deseo por buscar a Dios. Y Dios lo sabe, pero Dios también sabe que fuimos creados para Él, porque Él nos creó con ese propósito. Entonces, si a nosotros no nos nace buscar a Dios y Dios nos creó para sí mismos, Dios necesita instituir para nosotros. Voy a cambiar la palabra necesita. Dios instituye para nuestra necesidad obligarnos, llamarnos, mandarnos a meditar. ¿En qué? No en la nada, no en la mente en blanco, porque tarde o temprano algo va a entrar en nuestra mente, tarde o temprano algo va a llenar nuestra mente. Dios nos llama a meditar en quién Él es y qué ha dicho Él acerca de nosotros, porque esa es la verdad. La verdad no está en un estado de conciencia etéreo, vacío, que me hace consciente de mí mismo, porque sabes una cosa, no hay nada más engañoso en tu vida y en la mía que mi propio corazón. Entonces, si yo voy a entrar en un estado de conciencia de mi propio corazón, digamos que probablemente, muy probablemente, voy a terminar por el camino incorrecto porque voy a empezar a escucharme a mí. Y la Biblia dice que mi corazón es engañoso. La Biblia dice que mi corazón yo no debería estar siguiendo mi corazón, debería estar siguiendo la palabra de Dios y Dios lo sabe. Mi tendencia es seguirme a mí misma. Mi tendencia es escucharme a mí misma. Mi tendencia es seguir mis propios deseos y cumplirlos. Pero Dios sabe que yo no fui creada para eso. Entonces yo necesito aprender, primero, a entender que la meditación es un mandato de Dios por mi propia necesidad, por mi propia tendencia a hacer exactamente lo opuesto. Escucharme a mí, escuchar al mundo, pero no escuchar a Dios porque no quiero, porque no me provoca, porque no es mi naturaleza. Mi naturaleza está caída. Pero si yo soy hija de Dios, si Dios me ha llamado a una nueva vida con Él, si Dios ha abierto mis ojos para que yo pueda verlo y reconocer que soy pecadora, que mi tendencia natural es ir en contra de Él, pero Dios ha abierto mis ojos para que yo vea su belleza y su grandeza y yo quiero caminar con Él, entonces lo primero que debo hacer es obedecerlo. Si Él me llama a pasar tiempo en su palabra y en meditar en su palabra, entonces es algo que yo firmemente debo considerar. Ahora, ¿qué me dice la Biblia acerca de la meditación? La meditación básicamente implica llenar mi mente de la verdad de Dios. ¿Y quién en la Biblia puedo ver que es un ejemplo perfecto
de aquel que pensaba como Dios, sino es Jesús mismo. Jesús era aquel, y fue aquel, y es aquel que piensa como Dios, porque es Dios, porque tiene la mente de Dios. Y entonces mi llamado es a tener la mente de Cristo, la mente de Dios. Y la única forma que yo puedo tener la mente de Dios es llenándome de su palabra, es pasando tiempo en ella, es que esta palabra me transforme. Pero no puedo hacerlo si solamente yo paso un tiempo superficial sobre la palabra de Dios. Porque lo que se busca a través de la meditación son tres cosas. La primera es que mi entendimiento cambie, que mi entendimiento sea despertado, reconocer que yo no sabía esto. Y entonces, ok, esta información es nueva, pero eso no es suficiente, porque eso no va a cambiar mi vida. Lo segundo es que esta información nueva cambie mis afectos, la forma como yo reacciono ante las situaciones de la vida, la forma como yo siento, la forma como yo pienso ante las situaciones de la vida. Y tercero, es mi forma de vivir. Si mi entendimiento cambia, mis afectos son modificados. Y finalmente, mi vida es transformada. Pero eso lo hace solamente pasar tiempo en la palabra de Dios, rumiar la palabra de Dios, morder la palabra de Dios todo el día, así como la vaca. Ustedes han visto cuando la vaca come el pasto. Está muerde y muerde y muerde y muerde. Esa misma idea gráfica es la que Dios nos llama a nosotros a hacer con su palabra. Morder la palabra de Dios a lo largo del día y a lo largo de la noche, porque es esa palabra la que va, primero, cambiar mi entendimiento, segundo, cambiar mis afectos y tercero, cambiar mi voluntad, cambiar mis acciones para yo tener una vida transformada. Entonces, el fruto de la meditación no es simplemente un tema de conocimiento, el fruto de la meditación es la acción, es el cambio de una vida a una vida piadosa que se parezca a la de ¿quién? A la de Jesús, porque Él fue quien tenía y tiene la mente de Dios y debe ser mi ejemplo a seguir. Pero no lo puedo hacer solamente por un tema de conocimiento y de entendimiento, debe ser porque su palabra ha transformado mi sentir, ha transformado aquello que yo deseo, ha transformado aquello por lo cual yo peleo en la vida. Eso transforma finalmente mis acciones y es el fruto final de la meditación, según lo dice la palabra de Dios. Entonces, hace un rato dije que encontramos deleite en Dios porque fuimos creados para Él. Pero para poder encontrar deleite en Dios, yo necesito conocer quién es este Dios, y no por lo que otros me han dicho, por lo que mis pastores o por lo que mis líderes o por quizás algún libro que yo he leído me han dicho quién es Dios, sino por lo que yo encuentro en la palabra de Dios, y eso vivifica mi relación con Él. Yo no puedo conocer a alguien y decir que lo amo solamente porque lo conozco de forma superficial. Si yo quiero amar a alguien, como cuando me enamoré de mi esposo, por ejemplo, creo que este es un buen ejemplo. Cuando uno se enamora, todo el día está pensando en esa persona. Porque nosotros meditamos en aquello que amamos. Si yo quiero amar a Dios como Dios me ha mandado a amarlo con toda mi mente también, no solamente con todas mis fuerzas y con todo mi corazón, sino con toda mi mente, entonces necesito meditar constantemente en Él, porque esa es la forma como nosotros los seres humanos funcionamos. Fíjate en qué piensas todo el día y esa es una buena señal de qué es aquello que tú amas. Entonces necesitamos meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la meditación de la palabra vamos a descubrir quién es Dios. Si yo leo superficialmente la palabra y cierro mi Biblia y pongo un check a mi plan de lectura diaria, no estoy profundizando, no estoy pensando quién es Dios, no estoy pensando qué es lo que Dios ha dicho acerca de mi humanidad caída y de mis necesidades, no estoy pensando acerca de lo que Dios me está llamando, las acciones que Dios me está llamando a tomar para que mi vida sea transformada, no estoy pensando finalmente en quién es ese Dios grandioso. Y el rey David constantemente en sus salmos, nosotros podemos ver cómo él dice: meditaré en tus estatutos, meditaré en tus preceptos, me deleito en tu ley, tu palabra es más dulce que la miel. Para que él llegue a ese punto, sin duda, tiene que haber un proceso previo. Si yo leo la Biblia de forma
superficial, ciertamente yo no voy a decir que su palabra es más dulce que la miel porque no me genera nada. Pero la palabra de Dios tiene una característica particular, que es sobrenatural. Fue inspirada por su propio Espíritu Santo y es ese mismo Espíritu Santo el que vivifica nuestro corazón cuando nosotros leemos la palabra y pasamos tiempo en ella. Si tú quieres ser transformado por la palabra de Dios, si tú quieres que la palabra de Dios te hable, si tú quieres ser vivificado, si tú quieres decir igual que el rey David, tu palabra es más dulce que la miel, necesitas pasar tiempo en la palabra de Dios. Necesitas meditar, rumiar y morder la palabra de Dios día y noche. Necesitas, y porque lo necesitas, Dios te lo manda. Porque lo necesitas, Dios te dice, hazlo, hazlo. Porque si no lo haces, vas a buscar que cualquier otra cosa llene tu vida. Y sabemos bien, como dijo Agustín, que nuestra alma estará inquieta hasta que descanse en Dios. Mis hermanos, tenemos que aprender a descansar en Dios. Tenemos que aprender a reposar nuestra alma en su palabra, pasar tiempo en su palabra, repetir su palabra, meditar en ella, pensar qué es lo que su palabra me ha querido decir acerca de él mismo y meditar en su grandeza, meditar en su amor, meditar en su misericordia, meditar en su gracia, meditar en su compasión, meditar en su santidad, meditar en su ira, meditar en su juicio. Porque no podemos limitar o evitar ciertos aspectos de Dios porque no me gustan, sino que yo necesito abrir mi corazón en humildad y dejar que Dios me muestre qué es lo que Él quiere que yo medite hoy en día. También necesito meditar en mi humanidad caída, en mi necesidad de Dios, en mi insuficiencia. Necesito meditar en mi necesidad constante de perdón. Necesito meditar en mi necesidad de gracia. Necesito meditar en qué sería de mí sin la misericordia de Dios. Necesito agradecerle a Dios. Necesitamos de Dios, pero una lectura superficial de las Escrituras no me va a llevar a ese fin. Solamente me va a llevar a una satisfacción falsa de haber cumplido con una tarea del día. Y luego el mundo, porque de eso sí no te vas a escapar, te va a llenar la mente con preocupaciones, con nuevas filosofías. El mundo no va a descansar porque hay una agenda activa en contra tuya, del enemigo de tu alma. Y está vigente, y lo que él quiere es adormecerte para que tú no encuentres la satisfacción plena y la vida abundante que Dios ha prometido en su palabra. Y eso solamente lo vamos a encontrar profundizando en aquella palabra que es verdadera, que es santa, que es plena y que está hecha para poder llenar nuestra vida de una manera que nada ni nadie más lo va a poder hacer.